Muy buenas tardes con todos. Le doy la más cordial bienvenida a su programa Cuerpo y Mente. Hoy trataremos el tema manejo de las emociones en tiempo de pandemia. Y para ello nos encontramos con la reconocida psicóloga clínica Giovanna Peña Correa. Ella es psicóloga clínica de la Universidad Federico Villarreal, magíster en comunicación social de la Universidad Nacional de Piura, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Piura, fundadora de la Escuela Profesional de Psicología para la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Piura, conferencista, investigadora y escritora de diversas publicaciones, tanto en el Perú como en el extranjero. Muy buenas tardes, licenciada. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a ustedes y gracias, Arturo Ceballos, por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí y ayudarles un poquito, hacer algunas con las preguntas que me hagas, y a toda la gente que nos está viendo en este momento, también mandarles un abrazo virtual fuertísimo y estamos aquí para ayudarles. Perfecto. Y empezamos con la primera pregunta. Sabiendo que nosotros somos seres de emociones y que nuestras reacciones marcan nuestro día a día, ¿crees tú que es necesario contar con las herramientas para un mejor manejo de nuestras emociones? Por supuesto que sí. Hemos visto, y es lamentable, que en este tiempo de pandemia el área de salud mental ha sido también golpeada, ¿no? Si bien es cierto, ya hemos visto el problema de la salud física con esto de los pocos recursos de salud que tenemos, más aún en salud mental es mucho peor, ¿no? La cosa. Por ello, hemos visto la escasez de las personas de contar con esas herramientas emocionales que decimos nosotros psicólogos para poder hacer frente no solo a esta pandemia, sino a cualquier momento de nuestra vida, ¿no? A cualquier momento de nuestra vida. Esta pandemia lo que ha hecho es agudizar el problema que ya estaba crónico, ¿no? Este poco manejo de emociones que tenemos, y eso se ve en nuestro comportamiento, se ve en las cifras de violencia, se ve en toda nuestra pobreza en general. Entonces, sí es necesario contar con esas herramientas psicológicas, ¿no? Emocionales, afectivas. Como te vuelvo a decir, es lamentable ver que casi el 84% de nuestra población padece de alguna enfermedad mental, ¿no? De algún trastorno, de alguna problemática en la salud mental. Entonces, podemos decir de que efectivamente en algunas personas que ya tenían la patología ha recrudecido y en otras personas que no lo tenían de repente manifiesta, digamos, apareció. Claro, claro. Esta pandemia lo que ha originado ha desenlazado ya las cosas que uno tiene por dentro, ¿no? Esas emociones que no has manejado, esas emociones que de repente estaban ahí generando algún tipo de conflicto y que no la hemos identificado en su momento, se ha agudizado en esta pandemia, en este encierro que hemos tenido, ¿no? La mayoría. Yo llevo la psicología online y veo muchos casos de este tipo de problemática, ¿no? Perfecto. Mira, yo como periodista y comunicador veo todos los días en las noticias que hay, digamos, un incremento morboso de la violencia, reacciones agresivas ante situaciones adversas, cotidianas, que se presentan en toda persona, pero las reacciones que estamos teniendo los seres humanos, hasta llega un punto que se llega aún fuera de control en esta pandemia. Esto es producto, como tú ya lo bien has dicho, es producto de la pandemia propiamente dicha o simplemente es un desenlace que lo que ya venía acumulándose. Sí, definitivamente es un desenlace, ¿no? Esto de la pandemia ha agudizado la problemática interna, psicológica, afectiva, mental que tenemos los peruanos, ¿no? Y a nivel mundial también. Pero en este lado de la región, ¿no? Todavía hay cifras muy altas en cuanto a la violencia, ¿no? Al poco control de impulsos que tenemos las personas.
Te cuento que a los 23 días, según las informaciones del CEN, ¿no? Y del Ministerio de la Mujer, a los 23 días de haberse proclamado esto, el decreto supremo para la emergencia en el mes de marzo, que fue, ya habían 8.000 llamadas, 8.000 llamadas de auxilio de mujeres, ¿no? Por violencia contra ellas, ¿no? Imagínate, es una cifra bastante alta para principios del año, que demuestra que sí ha habido violencia, y siempre va a haber violencia, siempre hubo, siempre va a haber, y yo creo que se va a seguir incrementando la violencia en el transcurso de los tiempos, ¿no? Ahora, ¿tú me podrías decir, ¿se ve más esto en Lima que en provincias o por igual? De acuerdo a tu experiencia. Según hay algunos datos con respecto, por ejemplo, netamente a la salud mental. Se dice que en ciudades donde hay más congregación de gente, hay más predisposición al malestar mental, ¿no? Por ejemplo, las capitales, ¿no? Las capitales, las cosmopolitas, qué sé yo, donde se ve más este tipo de problemas de salud mental. Pero la violencia está en todos los rincones del Perú, en todas las casas, en la mayoría de las casas hay violencia que incluso se ha normalizado, ¿no? Un insulto, un apodo es una violencia ya. ¿Me entiendes? Es un maltrato psicológico. Entonces, se ve también. Lo que pasa es que hay una violencia oculta que no se habla de repente en algunos pueblitos, en algunos caseríos. Yo viví mucho tiempo en Piura, iba a todos los distritos de todas las provincias, y tanto en la costa como en la sierra se ve la violencia. Justamente este punto, tú como especialista, mucho tiene que ver el tema de la violencia con la autoestima. Si bien sabemos, la autoestima se manifiesta tanto de forma pasiva como de forma activa, digamos, a través de la violencia. La violencia es un tipo de baja autoestima también. Entonces, esto se está reflejando mucho más. Vamos al punto específico, y esto tiene que ver con la pregunta que viene a los jóvenes, que es lo que está preocupando, ¿no? Que estamos viendo a los jóvenes que insisten en salir, por ejemplo, en la pandemia, una especie de rebeldía, insisten en reunirse, hacer grupos en las calles, pese a la advertencia de que pueden contagiarse y contagiar a los otros. ¿A qué se le atribuye esto? Muy bien, bueno, cuando nosotros hablamos de jóvenes estamos hablando entre 20, 25 hasta 30 años, ¿no? Porque más abajo son adolescentes del cual también han sido muy vulnerables en esta pandemia, ya por su propia etapa de desarrollo de vida, bien cierto, ¿no? Pero los jóvenes lamentablemente, eso tiene que ver con la poca disciplina que tienen, ¿no? En este lado, como te digo, de esta región, en este lado del occidente, ¿no? Porque al oriente tú vas, los japoneses son muy disciplinados, ¿no? Por allá, por los Países Bajos, tú ves que ha habido pocos rápidos salieron del COVID porque la gente respetaba las normas, pero tiene que ver mucho con la disciplina incorporada, esa disciplina que no es pegar, la disciplina no es maltratar, sino es poner normas y límites a nuestros hijos cuando están pequeños para que cuando estén grandes hagan caso a esas normas. Vivimos, pues esto nos da la impresión que es una sociedad juvenil media sociopática, ¿no? Porque no obedece reglas ni normas, que es lo principal. Entonces, esto, si no se incorpora desde las pequeñas edades, desde niño, si no disciplina, si no ponen esas normas y límites, enseñándoles que son para protección, entonces obviamente vamos a ver jóvenes como ahora, ¿no? Que hacían colas por la cerveza, ¿no? Que se van a fiestas, que son indisciplinados. Si bien es cierto, antes la adolescencia siempre ha sido una etapa difícil, ahora es mucho más difícil, ¿me entiendes? Y tiene que ver con este sistema global que estamos también pasando en el mundo, ¿no? Esta globalización que no nos ha ayudado como país que somos también en vías de desarrollo, ¿no? Definitivamente va de la mano la educación
con la pobreza, ¿no? En el sentido de que obviamente la gente no incorpora y las instituciones educativas no han incorporado programas de psicología, ¿no? Antes llevábamos un curso de psicología, de filosofía, no sé si te acuerdas, de repente somos por ahí promoción, pero ahora no existen nada de estas cosas, ¿no? Y se complica peor la situación, ¿no? Porque los padres de familia no se encuentran, ¿no? En casa, no se encontraban en casa. Ahora sí se encuentran en casa, pero antes no se encontraban en casa. Entonces, toda esta generación de jóvenes está sufriendo y, bueno, los mayores vamos a pagar el pato también, ¿no? Un poco que vemos las conductas fuera de lo normal que pasa, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, necesitamos que se haga un plan nacional de salud mental que desde hace ya muchos años no se ha implementado. Es urgente, es por eso el objetivo de este tipo de programa, de cultivar en nuestro público el campanazo de alerta de que primero tenemos que sanar nuestras emociones, nuestro aspecto mental, para que posteriormente podamos sobrellevar mejor las situaciones que nos están vulnerando. En ese sentido, vamos a tocar un punto que es importante, que es la distancia social. Nosotros bien somos entes sociales, entes de contacto, y nos vivimos en grupos, en sociedades. Esta distancia social impuesta va a afectar de alguna manera de repente a aquellas personas que viven solas, a aquellas que viven en familia, quizás. En ese sentido, estas personas que viven solas de repente van a caer en cierto grado en una depresión. ¿Qué pueden hacer? Nuestro público nos está escuchando, ¿no? ¿Qué estrategia, qué pasos pueden seguir para poder evitar este tipo de mal, ¿no? Específicamente. Bueno, cuando hablas tú de distanciamiento social, definitivamente es una norma en cuanto a la salud, tanto física, ¿no? Son protocolos que tenemos que llevar para evitar contagiarnos, ¿no? Por eso que hay un distanciamiento social, ¿no? Esta es una nueva normalidad, ¿no? Como la han llamado también. Sin embargo, creo que el hecho bueno, quien va a sufrir somos todos los que sufrimos, ¿no? Tanto las personas que viven solas y las que viven en familia. El ser humano, como tú mismo lo has dicho, es un ser social, somos sociales, necesitamos salir, necesitamos tener un tiempo de ocio, necesitamos tener un tiempo con los amigos, ¿no? Con la familia, ir a visitarlo, el contacto físico. Entonces, esto nos ha afectado a todos, ¿no? A todos nos ha afectado. Pero, ¿qué podemos hacer? Justamente esto es importante, que una de las estrategias, una de las herramientas que va a permitir conectarme con mis seres queridos es mantener ese contacto, a través de estas plataformas, del Zoom, del Facebook, qué sé yo, que tenemos, porque no podemos hacer de otra, de salir. Ahorita nos informan que hay una segunda ola en Europa, en Estados Unidos hay un montón de muertos. Entonces, como tú dices, estamos dando el campanazo de alerta, ¿no? Para poder evitar, ¿no? Para poder evitar. Caer en depresión es otro punto y no sé, si bien es cierto, sería otro tema muy interesante, por cierto, pero en un último congreso de psicología que hemos tenido hace poco, ha habido muchos estudios con respecto al impacto de las emociones en tiempos de pandemia. Y uno de los estudios, más de uno de los estudios que han presentado los ponentes, la depresión es una problemática muy fuerte, ¿no? Y ya lo dijo también hace años la ONU, ¿no? Y también la OMS, que la depresión es una enfermedad que está ahí, está no solamente latente, sino se ve en el mundo mucha gente con depresión, ¿no? Y es la otra pandemia, la depresión, que ya es una enfermedad mental establecida, que empieza con la tristeza, ¿no? Y esto establece, si no manejas esa tristeza, esos duelos que hemos perdido a gente,
muy cerca de nosotros, y no solo gente, sino trabajo. Entonces, ¿puede la persona hacer depresión? Sí, muchos han hecho depresión y hay que tener mucho cuidado. Cuando se establece ya la depresión, se necesita un tratamiento farmacológico a la mano con un tratamiento terapéutico desde la psicología, ¿no? Yo tengo muchos casos de gente con depresión que he atendido, que sigo atendiendo y lo atiendo con una psiquiatra, ¿no? Yo trabajo con una psiquiatra y con ella los atendemos porque no podemos hacer solas la terapia, ¿no? Claro. Ahora, en ese sentido, Giovanna, la pregunta cae de redonda. Entonces, ¿qué pasos a seguir para detectar cuando un adulto mayor, mi abuelo, mi padre, está teniendo de repente algunos síntomas de tristeza o está iniciando síntomas de depresión? ¿Qué pasos, cómo puedo ayudarle? Y tanto así para los niños, en este caso también para los menores de 16 años, ¿no? En que estamos hablando de 10, 12, entonces también hay algunos. ¿Qué pasos hacer para que nuestro público lo pueda tener en claro? Muy bien. Mira, ¿cómo podemos identificar a una persona que está entrando en una depresión o que obviamente hay una tristeza enorme, ¿no? Una tristeza enorme, enorme, enorme en las personas. Pero tanto en niños, en adolescentes y en la tercera edad, cualquiera puede tener depresión. No hay edad, es más, la edad, la estadística es más en los adolescentes, la depresión. ¿Ya? Es más en los adolescentes la depresión, ¿no? En adolescentes y jóvenes. Pero detectar cualquier cambio de conducta en la persona ya me debe de alertar. Por ejemplo, que no duerma bien, que no se alimente bien, que se le quite el apetito, que no haga las actividades como antes las hacía, que quiera estar solo o sola, que se encierre en su cuarto, que no salga para nada, ¿me entiendes? Algún cambio de conducta irregular, obviamente ya me está indicando algo, ¿no? Entonces va acompañado con esto, que me duele la cabeza, que no quiero hablar con los demás, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Algo me está diciendo ese comportamiento, que puede ser depresión o puede ser otra cosa también. Claro. Interesante. Entonces, en este sentido, en general, ¿qué consejo les darías a las personas que enfrentan esta pandemia? Obviamente que nos está afectando a todos desde el aspecto económico y social, pero ¿qué consejo le darías en tratar de mantener la calma y justamente promover de que si ven ellos alguna situación de inicio de alguna depresión o están cayendo en depresión, ¿qué consejo le darías? Obviamente, para ver que uno no tiene que tener por qué vergüenza de pedir el apoyo profesional, ¿no? Porque venimos de una cultura que realmente creemos o tenemos el falso concepto de decir, no, ¿por qué voy a ir donde un psicólogo, un psiquiatra si yo no estoy loco? Y no va por ahí la cosa. Entonces, ¿qué les dirías, Giovanna? Muy bien. Yo creo y estoy convencida de que nosotros necesitamos desarrollar nuestra inteligencia emocional. Muchas veces hablamos del coeficiente intelectual, ¿no? Nos importa que nuestro hijo o nuestra hija saque 20 en matemática, en lenguaje, y no está mal, está bien, pero tener conocimientos es importante, sí, pero también tener una salud mental es sumamente importante. ¿Me entiendes? Y en eso nos hablaba Goleman ya hace muchos años con respecto a desarrollar esta inteligencia emocional. ¿Qué cosa es tener inteligencia emocional? Y esa es la recomendación que voy a darles a los que están escuchando, los que nos ven, es poder identificar nuestras emociones, saber qué cosa nos está pasando, examinarnos a nosotros mismos, ¿no? Tomar un tiempo y examinarnos a nosotros mismos, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy con cólera? ¿Por qué reniego? ¿Por qué no me controlo? Entonces, pensar. En esta cultura, como tú dices, nos han enseñado a reaccionar y no a pensar. Y estamos viviendo etapas en donde lamentablemente
todo ha sido virtual, digital, ¿no? Por ahí leí un meme que dice que hubiera sido si en nuestra generación hubiéramos estado con todo esto de los digital y no hubiéramos de repente desarrollado más alternativas, ¿no? En solución. Pero, ¿por qué? Porque nosotros antes leíamos, ¿no? Ahora no leen, no se lee. Yo enseño, yo tengo años enseñando y puedo decir que muy poca gente lee, ¿no? Muy poca gente lee y la lectura te da la capacidad de análisis. Entonces, si la persona no analiza, qué le está pasando y no toma decisiones, va a seguir actuando de forma negativa. Y hasta que hace un colapso, hace un brote psicótico o termina matando a alguien, ¿no? ¿Me entiendes? A una mujer, porque es lo que hay, ¿no? Entonces, una persona que no tiene la capacidad de filtrar sus emociones, de saberlas comprender, saberlas manejar, va a terminar mal. Así de simple. Así de simple. Entonces, yo le doy el mayor consejo que les doy a las personas es que se detengan, piensen antes de actuar, que desarrollen su inteligencia emocional. Y esto va a pasar de la pandemia. Dios no quiere que vean cosas peores, pero hay que estar preparado para todo. Hay que estar preparado para todo, ¿no? Entonces, es importante no solo mantener la calma y pedir ayuda psicológica, porque si bien es cierto, hay gente que ha hecho mucha crisis de ansiedad, crisis de pánico, ¿me entiendes? Ya a una angustia que pareciera que la gente dice que se va a morir porque no puede respirar bien. Entonces, son solamente psicológicos, pero tienen que tomar decisiones, tienen que ir y consultar. Ahora hay centros comunitarios de salud mental en todo el Perú. Está la línea 113 también para poder comunicarse con alguien y poder tener el acceso. No hay que tener vergüenza y solicitar ayuda, porque peor es continuar con una vida así de malestar, de ansiedad, de angustia. Y hay que estar preparado por lo que se va a venir, ¿no? Sí, efectivamente. Te comento los resultados de una investigación en Estados Unidos que se han hecho, no sé si de repente tienes conocimiento, arrojaron de que se entrevistaron aproximadamente a unos 800 a 1000 personas con cáncer. Y se les preguntó cómo fueron de jóvenes y cómo manejaron las situaciones. El 70% arrojó que todos eran ansiosos. Arrojó, muy aparte de que sea por un tema de herencia, pero el desencadenante, y a nivel mundial la OMS también lo ha dicho, ¿no? Que uno de los desencadenantes para el incremento del cáncer de cualquier tipo es obviamente el estrés acompañado de la ansiedad. Pero esto viene es acumulativo, ¿no? Esto viene desde niños, porque vienen de hogares destruidos, vienen de maltrato psicológico y diferentes causas. Entonces, esto es una llamada de alerta porque no esperemos a que se nos venga la próxima pandemia, ¿no? La próxima pandemia que viene a ser que ya lo están diciendo algunos especialistas, que la próxima pandemia que viene es el aspecto mental, que va a desencadenar en mayores patologías de diferente tipo, ya sea diabetes mellitus, cáncer y otro tipo, ¿no? Y Giovanna, efectivamente es lo que tú has dicho, es una gran verdad. En este sentido, ya nos están escribiendo algunos públicos, algunas preguntas. A ver, vamos a leer alguno. Por ejemplo, nos dice César Pérez del Arca, ¿no? El ritmo de la vida acelerada y la injusticia social en todas sus modalidades desencadena y agrava la salud emocional que ya está vulnerable desde la infancia, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Que ha reafirmado, ¿no? Sí, eso es un hecho. Ese es un hecho que, como te digo, no hemos tenido políticas de salud mental para nada. Y si hay algún programa por ahí, no se ha estado profundizando. Es lo último que hemos dejado y lamentablemente estamos viendo las consecuencias. Y vamos a seguir viendo las consecuencias, ¿no? A mayor depresión también suben las tasas de suicidios,
¿me entiendes? Entonces, hay que tener alerta, ¿no? La violencia se está incrementando, se va a seguir incrementando por el machismo, por la cultura, por la educación, la falta de educación, los valores incorporados en la familia, ¿no? Aunque ahora los papás y la mamá están en la casa, pero igual sigue trabajando y es más estresante porque algunos pacientes me dicen eso, más me estreso de trabajar en la casa. ¿Me entiende? Entonces, sí, de lo que viene de aquí es mayor, ¿no? Yo no quiero alarmar a la gente, pero es la verdad. No podemos negarnos a una verdad, a las consecuencias que vamos a ir asumiendo y tenemos que estar preparados. ¿Cómo? Bueno, pues tienes que tomar decisiones y para tomar decisiones tienes que detener un rato el ritmo de tu vida, ¿no? Ese ritmo agitado, ese ritmo de estar comprando cosas cuando ni plata tienes, para darte cuenta que esta vida en algún momento se va a acabar también. Y nos afanamos tanto en la vida por las personas, por las cosas, por los tiempos, cuando ni tenemos comprada nuestra vida, ¿no? O sea, en cualquier momento te mueres y se acabó todo. Y es lo más seguro que tenemos, que tarde o temprano vamos a morir. La vez pasada me invitaron a un programa para hablar sobre la muerte y es lo más seguro que tenemos, ¿me entiendes? Entonces, ese sería otro tema también, ¿no? Pero tenemos que estar preparados. Y mientras estamos vivos en este tiempo, en esta tierra, tenemos que saber convivir. Tenemos que saber convivir, tenemos que saber elegir hasta quién nos gobierna, ¿me entiendes? Porque por la mala decisión estamos pasando tantas cosas, ¿no? Hasta en la política, porque no decidimos bien, ¿no? Entonces hay que ponernos, porque el sistema mismo, el globalizado, ¿no? Nos dicen los sociólogos, el sistema neoliberal nos ha tenido así, ¿no? Condicionados para seguir siendo países subdesarrollados, pues. Excelente, Giovanna. Excelente tu apreciación, sobre todo en el remarcamiento de hacerles entender a las personas que trabajan de forma virtual, que no es el panacea como muchos quieren hacerlo ver tampoco. Es una herramienta de trabajo, pero no es el trabajo, digamos. Entonces, complemento, porque el ser humano de todas maneras necesita el contacto y necesita sus espacios y sus tiempos. Giovanna, el tiempo en nosotros es tirano, pero rapidísimo, sí, ha pasado rapidísimo, ha sido gratísimo conversar contigo y bueno, te invito desde ya para el próximo tema que coordinamos, justo a beneficio también de nuestro público, y sé que tú das terapias online. Por favor, te pediría que puedas dar tu número para que puedan saber a dónde te pueden ubicar, ¿no? ¿Una dirección o no, estoy haciendo, gracias. Gracias, Arturo, por la invitación, a todos los que se han conectado en este lindo programa, Cuerpo y Mente, que van de la mano, ¿no? Y decirles que también hay una mente espiritual, ¿no? Hay que tener mucha fe en estos momentos para poder también batallar, ¿no? No perder la esperanza de que hay un nuevo día y que podemos seguir adelante. Tener fe es importante también en estos tiempos, mucho más todavía. Yo estoy en las redes sociales también con un microprograma de 3 puntos con Giovanna Peña en YouTube y en el 9680-92-852 estoy haciendo la psicoterapia online a muy bajo precio porque reconocemos la necesidad económica que están pasando muchas personas y estamos ayudando a muchas personas así. Tenemos que cobrar sí o sí porque es parte del tratamiento, ¿no? Del servicio, pero es una cifra muy, muy significativa. Entonces, pueden acceder llamando o mandando un mensaje WhatsApp al 9680-92-852 y decirles que no están solos, hay que seguir resistiendo y la motivación, el estado de ánimo nos ayuda mucho a nuestro sistema inmunológico, segregamos más serotonina, dopamina y por el contrario, cuando renegamos, estamos preocupados, el cortisol nos malogra nuestros órganos internos, ¿no? Entonces, hay que estar animados. A mal tiempo, decían nuestros antepasados, a mal tiempo, buena cara, ¿no? Así es. Bueno. Gracias, Arturo, gracias. Ana,
por tu presencia, muchísimas gracias por habernos escuchado a nuestro público y bueno, los invito a que nos sigan en nuestras redes, que sigan a Cuerpo y Mente y pronto estaremos comunicándole el próximo tema. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, un abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.